Buenos días, amigos. Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente acá juntos para escuchar la palabra de nuestro Señor en el tema que hoy nos trae. Y el tema de hoy es un tema muy polémico, es un tema muy de debate, seguramente de mucha discrepancia también, pero debemos de tratar de averiguar qué es lo que dice nuestro Señor respecto a este punto. Estamos hablando del problema de las ideas, el problema de las ideologías. Y el problema es que en realidad todos tenemos derecho a pensar lo que querramos. Hay libertad de pensamiento. Y tú puedes tener las ideas que tú quieras. Puedes tener desde las ideas más positivas hasta las más negativas. Ese es un tema personal. Pero cuando esas ideas comenzamos a pasarlas al segundo plano, o sea, del pensamiento, pasamos al lenguaje y como comenzamos a expresar nuestras ideas, ahí comienza un poquito el problema, porque uno pues tiene que tener cuidado de los demás, de los oyentes. Yo no puedo hablarle de cualquier tema a un niño de 3 años o de 5, ¿verdad? Entonces eso de la libertad de pensamiento es absoluta, pero la libertad de expresión, ahí comienzan los problemas. Y luego de eso viene la otra libertad, la libertad de acción. Y entonces peor aún, yo puedo tener muchas ideas religiosas, políticas, filosóficas, pero no tengo el derecho de afectar a otras personas por mis ideas. Entonces el tema acá es respecto a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas por Terrorismo y también el Día Internacional de las Víctimas de Persecución por sus ideas. Vamos a ver entonces qué nos dice nuestro Señor respecto a este problema. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Está hablando de lo que a Dios le desagrada completamente, lo que aborrece el Señor. Y bueno, el tema de hoy está en ese punto. Dice que una de las cosas que el Señor detesta es las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces empecemos a ubicar el tema de la ideología, el tema de las ideas, en el marco de que tú puedes pensar lo que tú quieras, inclusive tal vez hasta decir lo que tú quieras, con ciertas restricciones, repito, pero lo que tú no puedes hacer es a las personas, hacerles daño. Y sobre todo, si esas personas son inocentes. Y nosotros vemos que cuando hay terrorismo, sea de un lado o de otro, porque hay terrorismo de todos los lados. Hay muchas personas que cuando se habla de terrorismo, inmediatamente en su cabeza va el tema de los comunistas, los socialistas, los izquierdistas, y resulta que no hay terrorismo de derecha, y resulta que no hay terrorismo de Estado. Pues no, la historia nos ha demostrado a lo largo de toda nuestra existencia humana de que sí, muchas veces el que infunde terror no es un terrorista de izquierda o sino uno de derecha. Personas simple y llanamente que forman sus agrupaciones racistas o de otro tipo que se dedican a sembrar el terror. Gobiernos que toman el Estado y el Estado se convierte en un Estado terrorista. Actualmente tenemos algunos países en los cuales el Estado está en manos de personas que no miden en absoluto este punto, por ejemplo, el no matar, con la finalidad de mantener un supuesto orden, una supuesta tranquilidad pública, una supuesta gobernabilidad, pues matamos a quien sea y cuanto sea. Entonces ya nos estamos
hace rato pasando el límite que el Señor permite. Continuamos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Acabamos de mencionar de que las personas que llevan sus ideas al límite, es decir, al terreno ya de la acción y de la acción dañina, inclusive a seres inocentes, pueden tener discrepancias entre grupos. Pues eso sería problemas entre grupos, pero no. Estos grupos terroristas, de uno u otro lado, del lado que sea, sueltan dinamita, por ejemplo, en un centro comercial. No les interesa ver si van a hacer daño donde hay hombres, mujeres, niños, gente inocente, que no tienen nada que ver con el problema que ellos tienen, que no tiene nada que ver con la discrepancia que ellos tienen. ¿Correcto? Bueno, ahora lo que estamos viendo es la otra parte. No al terrorista, estamos viendo a la víctima del terrorismo, a la víctima de la agresión. Cuando vivimos un estado de terror, un estado de opresión, esa presión que tenemos pues nos nubla la mente. Inclusive al sabio dice que lo vuelve tonto. Es decir, puede ser una persona muy, no solamente de elevado conocimiento, sino una persona muy sabia. Aún esa persona, si está pasando por una circunstancia de mucho estrés, de amenaza, que viene un grupo terrorista y le manda una carta amenazándolo, que le van a dinamitar casa, matar a su familia, a sus hijos o algo por el estilo, obviamente tu mente inmediatamente se nubla, porque el miedo, el pánico, esa inquietud, esa desazón, esa inseguridad hace que uno ya no piense igual y no piense normalmente, con la sabiduría que debería pensar. Y entonces ese es uno de los efectos que nosotros tenemos del terrorismo sobre las personas. Que aquí está mencionando otro aspecto ya un poco separado del tema, que es que a un corazón sabio, a un corazón bueno también puede afectarlo otro tema, el tema de la corrupción, el tema de las dádivas. Y eso lo hemos visto bastante en los últimos años en muchos países, ¿no? Altas autoridades que por dinero quiebran sus principios y caen en cosas que no deberían, ¿no? Seguimos. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así que para la persona común y corriente es muy complicado ser consecuente con sus ideas. Entonces el tema está ahora en cómo hacer para mantenernos coherentes con nuestras ideas, sin por supuesto hacer daño a nadie, pero ser firmes en nuestras convicciones. En el caso de nuestra fe en Cristo, tenemos nosotros no solamente terrorismo, hay a nivel mundial sectas y grupos religiosos extremistas, fanáticos, que ejercen acciones terroristas. Y encontramos nosotros varios eventos a lo largo de la historia, recientes sobre todo, que de un momento a otro aparece una persona forrado de un montón de dinamita y él mismo aprieta el botón, él mismo muere, pero a la vez hace morir un montón de gente. Y eso lo hace, digamos, en un templo de una iglesia diferente a la de él, ¿no? Hay grupos religiosos demasiado fanáticos y que hacen este tipo de acciones. Y a lo largo de la historia también hemos visto cómo muchas veces eran perseguidos por su religión, eran perseguidos por sus ideas religiosas. Obviamente, también esto se da en el mundo ideológico político, ¿no? También por sus ideas políticas, mucha gente son perseguidos. Y a pesar que hay leyes que protegen a estas personas, que tratan de darles un soporte, un apoyo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es perseguida puede irse a una embajada y decir, bueno, me están acosando, me están persiguiendo por mis ideas políticas. Y le dan el asilo político. Pero a pesar de que hay toda esa normatividad, es muy complicado a la hora de la realidad ponerlo en práctica. Y entonces encontramos pues miles de casos de abusos con respecto a este tema, ¿no? Muchas personas que son torturados, son asesinados por sus ideas, ¿no? Qué complicado es esto.
Y sin embargo, aquí Pablo nos anticipa algo. Nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién va a quebrar nuestra fe? ¿La tribulación, los problemas o la angustia, el miedo, el pánico, la persecución? Cuando te persigan por amar a Cristo, por difundir sus ideas, te apartará de Él. La indigencia, la pobreza, el peligro, la violencia, ¿qué te puede apartar del amor de Cristo? Como ocurrió con muchos profetas, prácticamente todos los apóstoles fueron perseguidos por difundir la palabra de Cristo. Y muchos de ellos murieron, decapitados, torturados, por difundir la palabra de Cristo. Tú, ¿qué tan grande es tu fe? Ellos murieron por difundir la palabra de Cristo. ¿Y tú estás dispuesto a eso? O a veces nos quebramos hasta con la burla. Basta con que se burlen de nuestras ideas, basta con que se burlen de ti porque crees en Dios, porque hablas de Jesús. Se comienzan a burlar, ya eres una monjita, claro, ahora eres el sacerdote del grupo. Y por vergüenza ya no lo volvemos a hacer. Renunciamos al amor de Cristo y nos apartamos del amor de Cristo por las burlas. ¿Y qué será si hay tortura? Bueno, anda preparándote, porque los tiempos que vivimos exigen al cristiano pensar, sentir, hablar y actuar como cristiano, como seguidor de Cristo. Eclesiastés capítulo 8 versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea sobre otro hombre para mal suyo. Cuando un hombre se enseñorea sobre otro, cuando un hombre domina a otro, que eso es lo que está ocurriendo durante los últimos siglos. Desde la aparición del esclavismo, hay hombres que se han enseñoreado sobre otros hombres. Obviamente en el esclavismo la cosa fue terrible. El esclavo no era dueño de nada, ni siquiera de su propia vida. Por el contrario, el amo era dueño de todo, de su familia, de él. Y obviamente se ha visto los actos más crueles durante esa época. Los abusos indecibles, impensables. Pero en la actualidad también sigue habiendo abusos. Sigue habiendo mucha gente que porque tiene una empresa, porque tiene dinero, porque tiene cierto poder económico o político, se enseñorea sobre otros hombres, los oprime y hasta con violencia. Y eso tiene un mal fin, porque ahí dice, para mal suyo. Ellos creen que están haciendo la gran cosa al abusar de los demás y sacar provecho de eso, pero en realidad esas acciones van para mal suyo. Está anticipando a nuestro Señor eso. En otras palabras, lo que se hace se paga y ellos tendrán que pagar las acciones de injusticia, de opresión que cometieron. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo nos anticipa que todos los que quieren llevar una vida en Cristo, todos los que quieren vivir como Cristo, van a ser perseguidos. ¿Por qué los cristianos son perseguidos? Porque predican la justicia, porque como los que tienen más poder, o sea, no ven las necesidades de los humildes, hacen sus leyes ellos mismos, y Dios no, pues no, nos enseña la igualdad ante todos, y a ellos no les gusta escuchar eso. ¿Qué otros puntos? ¿Por qué razones persiguen al cristiano, al que predica la palabra de Jesús? Porque pone en peligro su ideología de los demás, en que ellos no piensan lo mismo que los que siguen a Cristo. Tienen sus propias leyes, ¿no? Por ejemplo, que los que siguen a Cristo es todo perdonar, pero en cambio los humanos, las personas comunes, no. Tiene razón. Jesús, ¿qué predica? ¿Qué pregona? El amor. El amor.
Pero el amor significa pues jamás hacer daño, no abusar del prójimo, no acaparar dinero, ayudar al que lo necesita, estar siempre presto a dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, curar al enfermo. Y eso va en contra de las ideas de mucha gente que solamente piensa en sí mismo, en sus propios beneficios, en su propia dicha. Y entonces chocamos. Cuando tú estás queriendo hacerte rico, que venga alguien y te diga, oye, ¿qué te preocupas tanto de ser rico? Reparte lo que tienes. Hay mucha gente que no tiene, reparte. No, pues tú quieres ser rico y no quieres que trabaje él, que busque él, ese es su problema, ¿no? Y cosas por el estilo. Hay muchas de las ideas de Jesús que chocan contra el status quo, contra la mentalidad de los seres humanos. Por eso lo mataron a él mismo. Por eso lo persiguieron y lo mataron a él mismo. Porque sus ideas chocaban contra los intereses de los grupos de poder, como decía, y contra las personas que tienen la maldad en su alma. Contra todos ellos choca Jesús. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Por decir lo mismo que Jesús, nos va a pasar prácticamente lo mismo que a Jesús. ¿Okay? Mateo capítulo 26, versículos del 50 al 52. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El que a espada mata, a espada muere. Quien a hierro mata, a hierro muere. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento y Jesús lo está trayendo a colación, ¿no? Así que podrán torturarte, podrán amenazarte, podrán tratar de infundirte miedo por tus ideas, inclusive podrían asesinarte. Pero mejor nosotros no paguemos con la misma moneda, no tratemos de también sacar la espada y matarlos a ellos, porque ellos tendrán su juicio y también su sentencia. Y aquel que a hierro mata, también a hierro muere. Así que eso es una sentencia del Señor que se va a cumplir, sí o sí. Nosotros no caigamos jamás en eso, jamás. Podría parecer que Jesús es un cobarde. Así lo ve el hombre. O que el cristiano es un cobarde. Claro, claro que sí. Y te van a decir, ¿no? Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. ¿No? Bueno, pero todo depende de cómo entiendes las cosas. Y para entender bien a Jesús hay que leer no solamente un fragmento, eso hemos mencionado varias veces, no solamente basarnos en un rengloncito, sino leer completamente a Jesús para entender toda su filosofía. Porque Jesús dice practicar la justicia. Así es, así es. Muy bien. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes de ustedes me aborreció a mí. Clarísimo, yo creo que no hay mucho que explicar ahí, ¿no? Claro. Todo lo que nos puedan hacer a nosotros, se lo hicieron a Jesús. Lo persiguieron, lo insultaron, lo amenazaron, lo apresaron, lo torturaron, lo mataron. ¿Más claro? Los salmos, como ustedes saben, como todos sabemos, son alabanzas a Dios, son cantos a Dios. Pero he querido también analizar este salmo, porque dice, porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes, mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Esto es una predicción, ¿cierto?, de lo que iba a pasar con Jesús. Aquí se está profetizando prácticamente que a Jesús lo iban a perseguir,
iba a vivir días de terror, pero que sin embargo, aún él sabiendo todo eso, continuó con su plan, con su proyecto. Cuando algo les suceda a ustedes de estas cosas, acuérdense de que Jesús fue el primero en pasarlas y que Él hizo eso por nosotros. Simplemente ahora estamos correspondiéndole su amor. Nos toca hacer nosotros lo mismo por Él. Vimos Lucas capítulo 6, versículo 22. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien a causa del Hijo del Hombre. Así que no solamente hay que tener presente que Jesús ya pasó por todo eso, sino que aquí Jesús lo dijo bien claro. Esto fue en el sermón donde habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, pero también bienaventurados los que buscan la justicia, bienaventurados los que buscan la paz. Y menciona, bienaventurados los que cuando sean odiados, cuando sean perseguidos, insultados, discriminados, desprestigiados, actúen correctamente. Persistan en esa acción, persistan en su tarea de insistir en propagar la palabra del Señor. Porque todos los que lo hagan tendrán un enorme premio, un maravilloso premio al lado de Jesús. Por eso dice, bienaventurados, felices los que sean perseguidos por mi culpa, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¡Wow! Qué bravo, ¿no? ¿Tú alguna vez has hecho algo parecido? Yo sí. Claro, uno ama a los amigos. ¿Y te sientes bien? Cuando no le odias a nadie, es normal. Porque se trata de que tú, o sea, de que tú estés bien. Y al orar por esa persona, o sea, tú te das cuenta de lo que está fallando y tú le pides a Dios que ella mejore. Y, o sea, tú te sientes bien por eso. Por lo que esa persona te haga, tú no te vas, o sea, sí te sientes mal por ella, pero no por ti, porque tus acciones son buenas. ¿No? Entonces, Muy bien, así es. Por eso sabiamente Jesús dice eso, ¿no? Amen a sus enemigos y oren por ellos. Oren por los que los persiguen, los amenazan, los insultan. Oren por ellos. Oren para ver si en algún momento los toca la palabra del Señor, toca sus corazones y también cambian, ¿no? Como probablemente muchos de nosotros hemos cambiado. En resumen, el mundo de las ideas es un terreno muy personal y cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere. Tiene que haber siempre una coherencia, lo hemos dicho varias veces, entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Esas 4 cosas, no lo olvidemos. Tenemos que ser coherentes y consecuentes en esas 4 cosas que debe haber en las personas íntegras. Ahora bien, puede haber una coherencia en ti, correcto, pero hay que tener bastante cuidado en lo siguiente. Tenemos derecho a pensar lo que se nos parezca. Toda persona tiene derecho a tener la ideología que crea conveniente. Algunos creerán en un Dios, otros no creerán en Dios. Dentro de los que creen en Dios, unos creerán en Alá, en Jehová, en Tao, Shanti, Huiracocha, no sé, está bien. Todo el mundo tiene el derecho, porque fuimos creados con libre albedrío. Libre albedrío justamente significa eso, que tú eres libre, totalmente libre de pensar lo que tú quieres, de decidir lo que tú quieres. Ese es terreno tuyo.
Lo que está en tu mente es tuyo y de nadie más. Pero apenas dices lo que tú piensas, tienes que tener cuidado porque ya ahí no solamente está tu derecho de decir lo que tú piensas, sino está el derecho del oyente de escuchar lo que tú le dices. El oyente tiene el derecho de escuchar o no escuchar. Los medios de comunicación se agarran de ese segundo ítem y dicen, hay libertad de expresión, así que yo puedo publicar lo que se me dé la gana y puedo decir lo que se me dé la gana. Si no te gusta lo que yo estoy diciendo en mi canal, cambia de canal. Si no te gusta lo que estoy diciendo en la emisora o en el periódico, compra otro periódico o no lo compres. Yo soy libre de expresar lo que yo quiera. No, señor. No, señor. Porque entonces el periódico es colocado en un puesto donde por allí pasan niños y pasan personas de sensibilidad espiritual, y en ese periódico vemos una mujer desnuda, mostrando hasta el alma. ¿Es correcto eso? Ese autor puede pensar lo que él quiera, puede tener en su mente lo que le dé la gana, pero a la hora que expresa eso, pues tiene que respetar también a los demás. Y no, tú no le puedes decir a un niño, si no te gusta ese periódico, no lo veas. Ahora los niños se tienen acceso al televisor y al internet, y el papá y la mamá se van y lo dejan con el televisor en la casa. Y ahora el niño maneja la computadora mejor que el papá y la mamá. Y va a entrar a internet y va a ver cosas que tú publicaste por la libertad que tienes tú de expresión. Publican porquerías en internet. Así como en internet hay excelente información científica, espiritual, etc. También en internet tenemos porquería publicada. Y tú no le puedes decir a un niño, si no te gusta, cámbialo, pues. No me veas. Y no solo a un niño, sino a muchas personas que no tienen la capacidad de escoger. Hay muchas personas que están postradas en cama, inválidos, no pueden moverse. Y la familia le compra un televisor para que vea y se entretenga con el televisor. Y de repente lo dejan ahí con el televisor, ahí que se entretenga, y se van. Y de repente en ese canal comienzan a pasar porquerías. Y el inválido no puede cambiar el canal. Él tiene derecho de que respeten también su integridad espiritual. Así que ahí está el límite de la libertad de expresión. Y ni qué decir de la libertad de acción. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero siempre y cuando tú, a la hora de hacer lo que te da la gana, no perjudiques, no dañes a nadie. No choques con el derecho de la otra persona. Porque si a mí me da la gana, yo quiero abofetear a la gente, me da la gana de pegarle a todo el mundo. ¿Puedo hacerlo? No, pues. No. Porque la otra persona también tiene sus derechos. Acá se aplica esa frase que dice, tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. ¿Ok? No hay una libertad de expresión ilimitada. No hay una libertad de acción ilimitada. No, señor. Tus sentimientos y tus pensamientos son tuyos. Y tú eres libre totalmente de sentir lo que te dé la gana. Tú decides. Pero no puedes hacer ni decir lo que te dé la gana. Porque ya estás chocando con los derechos de los demás. Que quede bien claro. Porque a nivel mundial los periodistas defienden a ultranza la libertad de expresión, la libertad de expresión y la libertad de expresión. Pero eso se usa cuando le da la gana y de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Porque entonces libertad de expresión es decir, vayamos pobladores de este país y vamos a votar a este presidente porque me da la gana, porque es negro, porque es cholo, o por lo que sea, no me gusta, hay que sacarlo, ¿no? Al presidente Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, los racistas le hicieron la guerra, hicieron todo lo posible para socavar su gobierno. Bueno, no lo lograron, ¿no? Pero vamos, no es así. Puedes tener las ideas que tú quieras, puedes tener el racismo mental que tú quieras,
no hay problema, es tu derecho, pero no tienes derecho a expresarte o a actuar en contra del derecho de otra persona, de la dignidad de otra persona. ¿Ok? Sin embargo, y a pesar de eso, a pesar de que todo esto es absolutamente lógico, nos vamos a encontrar los que hablamos de Cristo con que mucha gente es intolerante y no nos va a entender y nos va a aborrecer, nos va a perseguir, se va a burlar de nosotros por hablar de Cristo o por actuar como Cristo. Pues no te rindas, sigue, continúa, porque tú serás bienaventurado, tú serás feliz de hacerlo. ¿Ok? Feliz semana, hermanos. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mi vida entera está en tus manos, líbrame de mis perseguidores. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que el hombre de la tierra no siga sembrando el terror.